Hola, querida familia, Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación del Valle del Cauca, Secretaría de Educación del municipio de Palmira y Secretaría de Educación de Santiago de Cali, ciudadanos del mundo, amigos todos. Hoy es nada más y nada menos que sábado 11 de noviembre del 2023 y hemos querido poder realizar una tertulia muy interesante con dos personajes valiosísimos en la educación, nada más y nada menos que Carolina Herrera Loaiza, una mujer joven pero con una experiencia muy amplia dentro del campo de la educación, sobre todo que le ha entregado su vida, su alma, porque viene de familia de educadores. Es mi prima y es una persona que ha vivido una experiencia única en el campo educativo, ya sea en el campo como tal, en la ciudad, y creo que tiene una enseñanza muy valiosa para todos nosotros. Y el otro invitado muy especial es nuestro practicante de la Escuela Normal Santiago de Cali, Daniel Obregón Gómez, quien hemos tenido el privilegio de tenerlo como practicante en el clase. Y estas dos grandes personalidades queremos mostrar junto a ellos lo que debe ser la educación del siglo XX. Vamos a darle la palabra y la bienvenida a Carolina. Es un honor inmenso, viene desde Zarzal. De verdad que me agrada muchísimo que haya aceptado esta invitación, porque sí conoce de educación. Carolina. Bueno, la educación del siglo XXI debe ser una educación transformadora, apuntando a que los estudiantes y todas las personas sean capaces de asumir los retos del siglo XXI, que sean emprendedores, que sean empresarios, que sean personas capaces de transformar el medio donde viven, con su quehacer diario desde la sociedad, desde el colegio. Y nosotros como maestros debemos siempre apuntar a eso en nuestras aulas de clase, no ser profesores, sino maestros, porque la educación es algo que se lleva en el alma. Debemos amar lo que hacemos, debemos procurar transformar no solo la mente de nuestros estudiantes, sino el corazón de ellos. Carolina, ¿por qué la educación? Nunca he concebido otra forma de transformar el mundo. Para mí siempre ha sido la educación desde muy niña. Mis primeros medios eran enseñar. Ser maestra. Ser maestra es algo que la familia nuestra lleva en la sangre, lleva en el alma. Más de 100 años de tradición educativa, imagínate. Pero qué bueno, ha tocado un tema fabuloso, la educación del siglo XXI. Es un tema importantísimo precisamente en el año 2023, cuando lastimosamente Colombia se ha quedado con una educación de finales del siglo XVIII, una educación inquisidora, una educación conductivista que está llevando al estudiante a que no tenga un horizonte amplio de lo que es la vida, y se le está gestando una jáquima como esas que veías en Cimitarra Santander cuando estuviste como maestra, y que te tocó salir de ese desplazada, oiga bien, desplazada por la violencia que se estaba presentando. Creo que estos temas son muy importantes, y más con una invitada tan valiosa como ella, que puede hablarnos de una realidad de la educación en el campo. Daniel, bienvenido. Doctor Herrera, un gusto, para mí es un honor poder compartir esta tertulia con grandes personas, la cual considero que es demasiado crucial tener este tipo de conversaciones con un practicante, cosa que no se nos da en estos espacios. Y es muy importante también, en nombre de todos los practicantes de las escuelas normales de Colombia, a nivel nacional, y si se puede internacional, porque la normal trasciende fronteras, es que la educación contemporánea del siglo XXI es una educación que debe afrontar que la sociedad cambia constantemente a gran velocidad, y esos cambios generan cuestiones disruptivas en la normalidad. Las cuestiones del normalista deben irse transformando y deben irse adaptando en los cambios que ofrece el mundo contemporáneo de la sociedad. Y
y en eso nosotros no nos podemos quedar. Así que este espacio lo aprovecho y lo aprecio mucho para hacer un llamado a que todos podamos trabajar en conexidad para ir trabajando en esos cambios y no dispersarnos molecularmente, sino unirnos todos en un solo término. Carolina, hablaba de algo muy valioso del aporte de Daniel, porque vamos a hablar un poco de la parte personal. Pero hablemos de algo, dijiste que había que crear el espíritu empresarial. Tú hablabas de las bambalinas de que eso lo has cultivado en ti. Me interesa saber cómo haces en las instituciones oficiales donde el niño o el joven se encuentra con una coyuntura, ¿sí?, muy visible en cuanto al aspecto económico. ¿Cómo inculcarle? Porque me parece muy asertivo que manifiestes que hay que crear en ellos, sea oficial o sea privado, así hay una brecha muy grande y se diga que es que en la escuela oficial sale el empleado y en la escuela privada sale el empresario. ¿Cómo lo haces, Carolina? Creo que la ley 1014 ha sido muy clara en eso. Las instituciones educativas deben tener, si no es un área, deben tener un proyecto transversal donde se le enseña al estudiante desde las diferentes áreas, hacer una transversalización de cómo puede crear empresas desde el tema mínimo. Si en su casa usted tiene la forma, usted hace unos aborrajados números, ¿por qué no enseñarle a su hijo desde lo que usted puede, de lo que puede invertir, lo que esté a su alcance, a ir desde pequeño formando esa empresa, que a ellos no les dé pena vender, que no les dé pena mostrarse, que no les dé pena tocar puertas? Entonces, desde pequeños les vamos construyendo ese espíritu emprendedor, que eso hace que a medida que va creciendo vaya aumentando eso en el compañero, en la mamá, en el papá, y ayuda a transformar incluso la misma familia. Hay muchas personas que han empezado una empresa con 50.000 pesos y hoy en día han logrado muchísimo. Entonces, desde el aula de clase, ¿cómo lo podemos hacer? Si yo soy maestro de matemáticas, pues yo le voy a enseñar a mi estudiante cómo sacar los costos de algo que quiero invertir. En inglés, le voy a enseñar cómo desde el área de inglés yo puedo hacer logo, también en inglés, en español, desde artística, cómo puedo crear ese logo, desde tecnología, o sea, transversalizando todas las áreas. Créanme que no se necesita una cantidad de dinero para ser un chico empresario. Se necesita tener ganas y crearle las ganas al estudiante. Desde pequeños. Bueno, a ver, usted me imagino que en Sarsal, donde laboras en la Escuela Normal de Mercedes, hacen la feria empresarial. Hacemos feria empresarial. ¿Por qué no todos los colegios del sector oficial se empeñan realmente en gestar un eje transversal dentro del empresarial, dentro de la asignatura, en cualquier asignatura? Porque si yo soy una persona que puedo generar una clase virtual de matemáticas, que ese es el fuerte tuyo, qué bueno por lo que estamos haciendo con los maestros de la Alianza de Conocimiento. Tú conoces el programa de organismo que hemos creado una educación virtual que le llegue gratuita a los niños y a los jóvenes del país, pero que lastimosamente el Estado está torpedeando eso, porque no le conviene realmente al Estado ver tantos empresarios. Al Estado no le interesa que los jóvenes creen empresas, al Estado no le interesa nuestro autónomo, al Estado le interesa emplear. Exacto. Es la triste realidad que hoy y tenemos jóvenes con una mentalidad excelente, muchachos, que si ustedes dan las herramientas, pueden ser Bueno. Daniel. Yo creo que este es uno de los puntos que más me llamó la atención, porque realmente estimular los talentos y las cualidades de los estudiantes va a ser crucial para que los puedan potencializar como parte de su proyecto de vida autónomo. ¿Cómo se potencializa eso de su autonomía? De que él pueda pensarse que con los talentos, desde la institución, desde la casa, desde su entorno más inmediato, si la ayudamos a potencializar, vamos a tener grandes líderes en la sociedad y no dependientes. Ahora bien, a mí me gustaría recalcar uno de los temas súper importantes, y es que la educación en este tema se ha quedado. Las empresas van un paso más adelante de la educación. Ahorita
Me duele decirlo, pero hay programas que se ofertan en las universidades y hay currículos dentro de las instituciones educativas de básica media que no tienen ninguna conexidad con el mundo productivo. Entonces va la empresa adelante y va el joven atrás. Y para retomar algo que decía el doctor Luis Carlos, tenemos una educación del siglo XVIII con profesores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Excelente, buenísimo eso, Carolina. Y lo que hablábamos ahorita, debemos contextualizar la educación de acuerdo a las regiones, de acuerdo a lo que se produce en esas regiones. Eso también le tenemos que vender pequeños que se vean jóvenes, de que tenemos que aprovechar todos esos medios que nos da la naturaleza en nuestra región. Pero eso se hace desde las escuelas, desde muy pequeñitos hay que ir creando esa semillita de emprendimiento. Pero Carolina y Daniel, vemos también una cultura en la casa, no se impone o no se recalca el espíritu empresarial. Ni el ahorro. Ahorro. Algo que me encantó ¿Te de un gustó? proyecto que sacó un primo en su colegio fue eso, el ahorro. Es fundamental. Que desde pequeños empiecen a ahorrar. Eso es cierto. Hay que estar preparado para invertir. Ese niño que va a ahorrar durante todo ese año lo hace con un propósito y de eso se trata la vida, de ponernos propósitos para poder lograr grandes cosas. Para mí la educación ha sido lo más maravilloso. Desde muy niña siempre he estado muy relacionada con ella y siempre leía lo que salía del periódico de mi tía Mercedes y nunca se me van a olvidar las palabras de ella. Yo empecé enseñándole a los chicos con un tejo, en una idea, pero yo fui capaz de transformar mi realidad en algo muy grande con tan poco. Un tejo, pero siempre tuvo ese espíritu de mi emprendedora y ese amor por la educación. ¿Cómo transformamos la educación? Con amor desde los docentes. ¿Sabías algo, Carolina, que nuestro abuelo Gabriel, en cada finca que contaba, construía una escuela de baile o de experimento y colocaba a los chinos, a sus hijos, a que les enseñaran a los niños sin cotejo? Y había comprado una pizarra, ya que se volteaba, ¿sí? Era un pizarrón y colocaba a Mercedes, a Aura, a Pepa, a Benita, inclusive a Jorge, a que les enseñaran a los niños en la herrerita. Imagínate lo hermoso que fue para nosotros como historia de vida, saber que este gran visionario, más que empresario de la agricultura, veía la educación como la salida de una posible situación analógica de la situación del país en Charalá. Y mire lo que hizo, se llevaba gente a vivir a Bucaramanga, porque se fueron a Bucaramanga en el año 43, y les decía, los que no pueden estudiar en Charalá, porque se les acababa ya el nivel, el grado sexto de bachillerato, les decía, tienen que entrar a estudiar en Bucaramanga, y los apoyaban. Ese fue un visionario de la educación muy amplio, que inició todo este proceso de nuestra familia Herrera. Pero vámonos a algo más. Carolina, tú tienes la experiencia de estar en un momento determinado de tu vida y sé que te ha llenado, porque eso es amor a lo que haces, desplazada en un sector de violencia en Santander. ¿Cómo fue esa experiencia tuya para llegar a esos chinos, a esos niños, y poder cambiar esa mentalidad en el tiempo que ustedes? Aprender a conocerlos y aprender a conocer las necesidades del entorno. Fundamental. Cuando usted aprende a conocer las necesidades de sus estudiantes, es capaz de apuntar a transformar esa realidad en la que ellos están. Llego a un colegio donde los niños venían de caminar 4 horas, totalmente organizados, porque era un colegio muy pro, una exigencia excelente. Y el colegio agroindustrial. Bueno, tenemos una vaca, hay leche, lenguaje cortado, hay uno. Profesores, vamos a organizar un proyecto y vamos a armar ferias empresariales y le vamos a vender a la comunidad.
ellos trabajaban claro. para hacer algo y les encantaba. Me gustó mucho trabajar allá, fue una experiencia muy linda. Me di cuenta cuando llegué allá de una realidad totalmente diferente a lo que viví, porque yo trabajaba en la ciudad. Cuando llego allá, tenía que dictar clase con lo que vi. Si había un papel en el suelo, con un papel se dicta la clase. Vamos a salir, todo es campo, con una hoja. Entonces volvábamos a los filósofos, pues allá de la antigüedad, cómo explicaban la matemática desde una hoja, un ángulo desde una hoja, un ángulo desde que tenemos acá, una puerta, una pared. Entonces, uno debe aprender a conocer esas necesidades y aprender a trabajar con lo que tiene en el medio y transformar. Muy bien. Tú le dijiste ahora a Daniel cuando estábamos en el desayuno, pero bambalina, de que la experiencia que sale en la normal debería aplicarla a todos en el campo. Tú contaste la historia también de tu abuela. Sí. Entonces yo pienso que interesantísimo, eso es como los jóvenes que hacen su rural en la zona del campo, ¿no? La normal es maravillosa, la normal le enseña a uno lo que es la realidad, es ir a los colegios, es más importante aún que todos los conocimientos que le brinda la universidad o la misma normal, los conocimientos, es ir a la práctica. La práctica es fundamental. Lo hablo desde mi normal, porque así la siento, mi normal, el colegio donde estudié desde preescolar, el colegio que me formó y donde ahora laboro. El mayor tiempo del semestre es en prácticas, porque ahí es donde usted se forma como maestro. Usted puede tener mucho conocimiento, pero a la hora de llegar al aula de clase, ¿cómo imparte usted ese conocimiento? Estamos llenos de profesionales que tienen muchísimo conocimiento, pero la pedagogía, la didáctica y el amor por la educación es lo que nos hace. Claro. Hombre, es que yo creo que ahí radica una de las cosas que mantiene en boga la normal y es el saber pedagógico, pero el saber pedagógico, ¿qué o qué? Si a la hora de ver nosotros, si se está ejercitando ese saber pedagógico, ¿no? Nosotros en algunas normales, como en el caso de la mía, vamos a encontrar cosas que son por ahí algunas falencias. Esto es absolutamente inaudito. El saber pedagógico radica en la reflexión de la experiencia. Ahora bien, ¿dónde está la experiencia? Pues la experiencia está en la práctica. Y en una práctica intensa que le permita conocer a uno realmente todas esas dimensiones y la complejidad que también hay en la educación para también poder brindar cuestiones acertadas como por ejemplo resolver cuestiones que pueden ser antropológicas, sociales, económicas, pero desde vivirlo de manera intensa ahí. No podemos estar desde un aula siendo esos docentes con aspecto burócrata, resolviendo todo desde la oficina, perdón, pero así no podemos empezar, y menos donde está el semillero de los futuros maestros y los maestros más inmediatos de Colombia, que son los que albergan las normales. Entonces metámonos en la intensidad de la práctica de todas las normales nacionales. Lo dice una persona con experiencia. Y es fundamental, y ese es uno de los puntos que deberían ustedes dejar bien claro, en la normal Santiago de Cali, la normal superior, para que la praxis sea mucho más amplia y no de 20 días. Por semestre, Carolina. ¿Crees tú que es algo lógico? Debería ser al contrario. Exacto. Un mes de clase y el resto del tiempo Vamos a poner en práctica lo que aprendimos y aprender de los estudiantes, porque uno aprende muchísimo de ellos. Muchísimo. Yo creo que eso lo aprende uno también como director, como rector. Para mí es una maravilla cada día aprender cosas nuevas de mis alumnos. El simple hecho de que le sonríen a uno que aprendió y que la persona le está agradeciendo y que ha hecho algo grande por él. ¿Dónde crees tú que está la falencia grande? ¿Será que Colombia, usted dijo también algo muy importante que me identifico contigo, de que es que Colombia no tiene un verdadero plan educativo, no tiene una política educativa? Usted tocó allá que somos una cocha de retazos. Somos una copia de varios países. Ajá. Y nos ponen a cambiar cosas. Los maestros nos hemos estado llenando de papeles, Sí. llenen formatos, cambien Sí, aquí, señora. hay que organizar que con la fundación tal, vuelvan y cambien. Nos tenemos que centrar
en nuestra población, debemos conocer. Entonces, si tenemos un sistema educativo que está copiando de Chile, de Singapur, de otros países, cuando nuestro contexto es totalmente diferente y la economía es totalmente diferente, cuando en Colombia falta muchísima inversión para la parte de educación, para la parte de deporte, para la parte de cultura, que es donde debería apuntar siempre el gobierno, invertir en todos los procesos educativos, culturales, deportivos de los jóvenes, porque un joven bien educado va a ser un hombre grande, eso va a ser un hombre transformador, pero si no le damos la relevancia, el gobierno no le da la relevancia que merece, que amerita, no vamos a poder transformar. Importantísimo, si el gobierno no le da la importancia, vamos a seguir en una educación del siglo XVII. Vamos a colocarlo un siglo antes del XVIII que digo. Pero Daniel, ¿cómo ves? Usted como en este instante formándose en una normal en Colombia, en Cali, ver lo que dice Carolina, ¿será que se aplica en tu normal? A ver, yo creo que aquí hay cuestiones que sé que las personas que nos están viendo y todos los interlocutores que nos están viendo han entendido claramente nuestro mensaje. Necesitamos un compromiso responsable por parte de este gobierno, para que las normales a nivel nacional, óigame, a nivel nacional, puedan garantizar ese saber pedagógico, pero desde la práctica, porque es que en la práctica es que nosotros entendemos la realidad y la complejidad que hay en la educación, no desde los postulados y los teoremas o desde los sistemas educativos que están en otros países y en otros continentes, que no dejan de ser importante, porque siempre hay que tomar buenos ejemplos, pero primero revisémonos nosotros, lo primero es revisar. Entonces yo en ese sentido estoy muy en línea con la doctora y me parece fantástico que nos podamos reunir y hacer este tipo de llamadas. Y yo personalmente, como estudiante del PFC de aquí de la ciudad de Cali, espero que esta situación no tenga que ser un objeto de discusión o de denuncia. Ojalá todos los normalistas que estamos a nivel nacional y los que van a entrar podamos realmente vivir una experiencia de práctica magnífica basada en intensidad de esa experiencia. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que ser unos activistas de la pedagogía. Debemos ser unos activistas de la pedagogía. ¿Y cómo es un activista de la pedagogía? El que resuelve problemas que superan el campo semántico que aparentemente es de educación. No, pues nosotros también somos llamados a cumplir ese rol también de bueno, ¿qué pasa en tu familia? Bueno, ¿qué pasa con tus recursos? Bueno, no estoy en una gran escuela, pero si nos toca aprender a sumar con palitos de bambú, aprendamos a sumar con palitos de bambú, aprendamos a pescar y aprendemos de la comunidad y estamos brindando soluciones asertivas para esas personas. Me parece re importante la parte empresarial. Sé que voy muy rápido, pero me parece re importante la parte empresarial, porque es que nosotros pensamos que aquí en Colombia los que están llamados a estar en esos espacios de unidades productivas son las personas que tienen el dedo aquí, no son ellos, todos absolutamente con principios muy básicos, crear y ayudar y a potencializar esos talentos, y para que de ahí se pueda ejercer la propia libertad. Porque es que déjeme decirle algo, doctor Luis Carlos y doctor aquí presente, es muy feo ser un obrero sin una visión de libertad. ¿Qué me da a mí esa libertad? El ejercer lo que yo vea que puedo también servir a la humanidad, servir a la sociedad. Y eso se hace de nuestros talentos, potenciando determinadas productivas, no esperando a que alguien venga y nos contrate, no esperando a ver si el Estado me llama o no, sino que yo puedo. Vamos a trabajar durísimo y espero yo impactar desde esa inquietud que se me ha formado ahora de pensar, los muchachos, nosotros podemos hacer educación sin necesidad de ir al Estado y decirnos, vea, queremos concursar y ayúdenos a ganar, o ir a tocar las puertas con ellos privados. Si usted puede educar desde su barrio, hágalo porque usted ya tiene esa semilla que debe estar al servicio de la sociedad, porque usted no se puede quedar con eso. ¿O para qué estudió? Entonces, esa es mi reflexión sobre esto. Entonces, no sé más de sobre la palabra del doctor. Buenísimo. Carolina y Daniel, vámonos a otro mundo, la educación virtual. Me preocupa que con las inteligencias artificiales
Uno de los proyectos que se enfoca en el mundo moderno es de pronto desplazarnos. Me parece terrible porque no se va a perder la humanización de la educación. Yo acepto la educación virtual como una ayuda, un apoyo dentro de la tecnología y de la pedagogía que manejamos, pero nunca podremos tener una educación virtual totalmente porque se pierde el sentido humano que no lo va a encontrar en un computador. Hablemos de ese tema. Cuando llegamos al aula de clase, no solo encontramos estudiantes, nos encontramos con seres humanos, con cantidad de cosas, con problemas, dificultades, talentos, que uno aprende a apreciar. Cuando los ve, uno aprende a leer la mirada de sus estudiantes, el gesto de sus estudiantes, el estado de ánimo, y eso se hace a través del compartir. El ser humano es social con la eso. Y una pantalla, no puede ser, o sea, yo me niego a creer que la educación puede ser desplazada, porque se pierde el sentido humano de la educación. Entonces, no, claro, como una herramienta, como un apoyo, está muy bien, pero nunca jamás va a reemplazar al maestro. No puede. No puede, a ver, no debería. Pero a ver, según lo que he podido leer, yo soy un gran lector, yo me levanto a las 3 de la mañana, 3:30, a investigar. Me preocupa porque uno de los factores que escucha uno dentro de las redes sociales, que la profesión más valiosa, como es este, puede llegar a desaparecer, porque el mismo sistema global está permeando a los niños a que utilicen más esto en un campo investigativo que ni siquiera el maestro le puede dar en un momento determinado. Entonces, ¿qué puede pasar cuando vemos que esto se convirtió, discúlpeme, en la niñera, en la nana, en el papá, en la mamá? Perdónenme, con todo el respeto de nosotros y en el maestro. Porque el niño llega a la casa, y hablábamos antes con Daniel y las bambalinas, en mi época, yo soy un hombre de 64 años, ustedes son jóvenes, a mí me tocaba leerle una enciclopedia para desarrollar, sacar conclusiones, sacar argumentación para llevar a hacer una tarea. Hoy en día el chino llega a despertar. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar eso? Porque muchos papás, oigan bien, esto es para los papás, tienen la mentalidad: ¿para qué llevo un colegio a un chico, a mi hijo al colegio cuando yo puedo tener lo que aprenda con Don Google? No es lo mismo, jamás. Nunca podrá ser capaz. Y no es lo mismo leer desde allí cosas a sentarnos a leer. Porque es el hábito, es crear el hábito desde niños. La lectura es importante. ¿Cómo lo empieza a crear? Va a leer lo que a él le gusta. Cuando él ya toma ese amor por la lectura, ya lo crea un hábito, y ya vamos a ir nosotros diciendo a chicos a que lean cultura general, matemáticas, cosas de lenguaje, de arte, que hay un niño súper bonito. Eso es cierto. Yo recuerdo todavía leer el periódico, me fascinaba leer la prensa. No, cuando la tiraba al boceador a mi casa, yo le pagaba una extra para que me llegara muy temprano, y me encantaba leer la tinta del periódico. Oye bien, en Palmira me pasó, lo voy a escuchar mis alumnos y mis maestros, que decían: esa prueba huele feo, huele como a raro, como a acostumbrados. Nada. Entonces, hoy leer el periódico aquí me parece terrible. Yo prefiero coger un libro, devorármelo, como habías dicho vos ahora, devorármelo, pero tener el libro. A mí me inculcaron el hábito de la lectura desde pequeño, ¿sí? Y pienso yo que es uno de los factores que más le agradezco a ustedes, su formación disciplinaria y el amor por la lectura. Entonces, Carolina, un tip para los maestros, para que puedan generar. Aquí tenemos los carritos de lectores donde los niños quieren. Te cuento el Código Factory, no lo hemos tocado. Y este es de los influencers y youtubers. Estos chicos hoy en día le dicen: ¿usted qué quiere ser? Influencer. Para ganar mucho dinero. Esa es la mentalidad empresarial errada, sí, que tenemos que cambiar. Pero ¿qué influencia están dejando de estos chicos? No, terribles, cosas impresionantes, Carolina. Mira, yo creo que
en el aula de clases de niños, me voy a hacer mi lunes. Uno los domingos se despertaba súper temprano a leer los textos comunes. Me encantaba. Y la revista Los Gaceta. jeroglíficos. También, claro. Y los crucigramas. Buenísimo. Con los padres. Porque los crucigramas nos ayudan mucho en la cultura general. Muchísimo. Ya los chicos no miran las tiras cómicas. Es que no hay. No hay. Pero entonces uno va con esa herramienta educativa que es el internet, uno busca, puede descargar las imágenes de un manual de absoluta. Buenísimo. Y allí Buena va enseñanza. incentivando la lectura del estudiante con imágenes, porque usted sabe que ellos son muy visuales, entonces desde allí la tira cómica me gustó y va leyendo más, y después un libro que tenga dibujitos, y después otro libro ya con más texto, y allí se va creando ese hábito. Oiga, Es maestro. una estrategia un buen muy tip. buena. Ah, Ya lo último, chicos, me hay que decirle, lea. ¿cierto? Ya. Oiga, ¿qué libro nos vamos a leer el próximo mes? Eso sí. El colegio donde estudio, cada mes se lee un libro. Y mi hija lo termina y dice, mamá, ¿cuál es el próximo libro que sigue? Cómprame los resaltadores. Entonces te pegan a decir, les enseñan a resaltar las ideas principales, Buenísimo. las palabras clave, las palabras desconocidas. Y es excelente porque han creado un auditor que es muy bueno y muy necesario, totalmente en cualquier ámbito. Así no sea universitaria, una persona necesita tener una buena comprensión lectora. La comprensión lectora lleva consigo todos los procesos críticos, argumentativos y matemáticos. Un muchacho no va a ser un buen matemático si no sabe leer, pero también, si no sabe argumentar. Entonces, la lectura es primordial. ¿Desde dónde se crea la lectura? Desde pequeños. Así como tenemos el tiempo para sentarnos a ver el TikTok, el Facebook, le damos el tiempo a nuestro hijo que está en primero, en segundo, desde el bebé. Y vamos creando ese hábito en ellos. Y en los colegios, que llegan ya al punto grandecitos, entonces buscar libros que a él le gusta. Al chico le gusta el fútbol, vamos a ver qué libros que tengan el tema que le gusta a él, que sea una lectura libre. Cuando empieza a amar la lectura a través de la lectura libre, entonces ya vamos a hacer una lectura refugiada, pero después de crear ese hábito libre. Oiga, creo yo que este tertuliadero tiene que repetirse siempre. Vamos a crear un resumen fundamental. Entonces, Carolina y Daniel, ¿qué enfoque le darías tú? La pregunta que te hago. Si te nombraran ministra de Educación, y usted ministro de Educación, ¿qué enfoque le darías a esa política educativa del siglo XXI, como dijo Daniel, para maestros del siglo XIX, ¿sí? Padres del siglo XVI, pero alumnos del siglo XXI? ¿Cómo lo harías tú como ministra? Quiero cerrar esto con un cargo importantísimo que se lo amerita. Primero hacer una reforma, que reformar totalmente. Y vamos a pasar un cambio que va a ser muy difícil. Del conductismo al constructivismo. ¿Hablamos ahora? Al constructivismo. Que el estudiante cree, construya, y a partir de lo que construya, cree su propio. Buenísimo. Me encanta eso. Hay que recontextualizar, transformar. A ver, pero ¿tú crees que estamos preparados para eso, maestro, cuando estamos maestros del siglo XVII? Tenemos que cambiar el chip. Totalmente. Nosotros como maestros, incluso a los padres de familia, porque padres de familia hoy en día que aún si el estudiante no llega con 5 hojas transcritas, no le enseñaron. Eso es verdad. Y resulta que allá se hizo una actividad, el estudiante moduló, el estudiante construyó, hizo un experimento, pero ese día no copió. Ese día no hizo nada. Ese día no hizo nada, el profesor no te enseñó nada, mira, ay, no hubo nada, ¿para qué fue? No lo pusieron a copiar. Pues tenemos que cambiar el chip de que la educación es llegar, transcribir, copiar, aprenda, memorice. Señora ministra, ¿qué asignaturas crearías como eje central en la educación del siglo XXI para crear niños diferentes con un espíritu empresarial y algo muy bello? Yo creo que matemáticas es fundamental. Sí, la matemática es fundamental.
pero hay que darle mucha importancia al emprendimiento. Es fundamental. No dejarlo solo como una actividad por allá aparte, ¿no? Y la parte espiritual. La parte espiritual es fundamental. No podemos pensar que es un área de relleno. No. La podemos transversalizar de muchas formas, culturalmente, políticamente, matemáticamente. Entonces, para mí lo importante es el emprendimiento, las matemáticas. Dentro del área del lenguaje, reforzar todo lo que es la comunicación, total, la creación de empresas desde las instituciones educativas. Señor ministro, como ministro de Educación, les enseñaría, o sea, establecería una política de reconocimiento del mundo. Vamos a reconocer nuestro mundo, nuestra realidad, donde estamos, y lo haríamos desde el siguiente camino, desde conocer nuestra compleja sociedad y ver cómo podemos converger positivamente todo en este espacio que compartimos. Entonces, la transformación del sistema educativo establecido, porque es un sistema que no es decadencia solo, que nos lleva a todos, o sea, nos está arrastrando a todos. Lo segundo sería que los jóvenes realmente pudieran experimentar esa libertad que todo el mundo añora. O sea, uno de los términos más en boga es la palabra libertad, una palabra talismán, libertad, pero ¿qué es libertad? La libertad la podemos capitalizar precisamente desde lo que nosotros queremos hacer, desde lo que podemos servir, y ahí es súper crucial la parte del emprendimiento, el factor del emprendimiento, esos pensamientos básicos de los principios de economía. ¿Cómo es posible que todo ese tipo de cosas se hayan perdido? También, es que yo creo, doctores, que las dimensiones están ahí, todos llegamos y conocemos la dimensión política, la dimensión espiritual, todas las dimensiones, pero esas dimensiones quedaron ahí como teoría. Vamos a tomar esas dimensiones y las vamos a poner en una constante actividad para que esos niños puedan experimentar esas dimensiones, todas esas dimensiones, la política, la espiritual. Ahorita tenemos personas en dimensiones. Entonces, como ministro de Educación, ese sería mi camino. Eso, y ejecutaría eso principalmente. Es el rumbo de la sociedad. La educación radica el norte de nuestra sociedad. A ver, yo le dije ministro porque conoce la educación. Es que Colombia ha tenido algo aberrante. Hemos tenido ministros de educación, son ministras. Ministra de educación, ministra de educación que ha sido modelo, el modelo, no sé los nombres, Especialista en guerra. Especialista, exacto, una gente que no tiene ni idea de que es un currículum, de que es un proyecto educativo, no, que no conoce, de que es un estándar, un deber. Es que mira, una ministra de respeto, muy renombrada, que le preguntaron a usted qué cree o amerita que puede ser ministra. Porque yo crié 5 hijos en mi casa, pero no sé nada de educación. Y fue ministra de educación. Entonces, ¿hacia dónde está el proceso? Ustedes tocaron un cable, yo quiero que los explicamos en serio. Yo pienso que los últimos ministros de educación indiscutiblemente no han hecho nada con la educación, incluyendo el actual, y esto le va a llegar a ellos, incluyendo el actual. Lastimosamente, hablábamos de algo que se llama presupuesto, y la educación no tiene presupuesto oficial. Es muy paupérrimo, es mínimo, porque se está enfocando más a otros sectores como la guerra, a otros sectores que ni siquiera lo podemos mencionar aquí, la burocracia. Pero hay un factor triste, que a la educación privada también nos están dando duro, pero miren a mí, como es los impuestos, como quieren acabar con la educación privada. Mire, es lamentable, lo digo ustedes dos, no como primicia porque ustedes lo conocen, que el colegio más importante otrora y de mayor historia en Cali, el Colegio Republicano de Santa Librada, donde mi papá fue rector 5 años, está en este momento en una destrucción de su planta física, está a punto de caerse y no hay presupuesto para un colegio que es una ciudadela hermosa, una ciudadela que no tiene ya estudiantes, una ciudadela donde el país no existe, mira, miren, una ciudadela, una comunidad educativa
que se está deteriorando segundo a segundo del Estado de los derechos. Se volvió una penitencia. Exacto, usted lo ha dicho. Un negocio se lo están dando al sector oficial y al sector privado. ¿Qué va a pasar entonces con la educación? Si no la acaba la tecnología, pues sabemos que no va a pasar, pero sí la va a acabar el mismo Estado, ya sea el Estado colombiano. Y mira, hablaba con uno de los candidatos a la alcaldía en una zona de Nariño, que es el municipio de Olá Guerrero, el corregimiento de Boca de Satina, donde hoy también no hay maestros, donde los maestros se sienten son desplazados, donde no hay tecnología, allá no tienen los niños oportunidad de ver una educación como la que les ofrecí, aprendiendo con mamá Mercedes, y tristemente son niños que se están convirtiendo, oigan bien, y lo sostengo, a nivel Colombia, inclusive en Cali, en caldo de cultivo para la violencia. ¿Sabes cuántos niños en Colombia están fuera del sistema escolar? A nivel de básica y media, 483.000 niños no tienen la oportunidad que usted y Luis Carlos tuvimos en un momento Pasó a ser un privilegio. Un privilegio que está abriendo cada vez la brecha. Y eso se va a formar un problema gravísimo a nivel global. No sé, cerremos Carolina, cerremos Daniel. Espero que esto se repita, por favor. Me interesa mucho. Yo sé que va a crear de pronto una espina en muchas personas, pero sí creo yo que si dos personas, una en formación y otra con una experiencia tan amplia de haber estado en zona roja, de haber sido o que vivió su zona o su posición de desplazada. Sé que me decía ella tras bambalinas que lloró cuando dejó esta zona porque los niños se sentían realmente huérfanos de maestros. Son sus otros hijos. Entonces, Carolina, cerremos un mensaje para los maestros, los niños y los padres de familia. Amar lo que hacemos. Amar la educación. La educación transforma vidas, la educación transforma vidas y la educación nos transforma como familia. Una vez somos tocados por la educación, no volvemos a ser. Su tía, mi mamá decía, ser maestro es un estado, y la educación nos acerca a Dios. Eso. La verdad, el mensaje sería, vamos y hagamos ese activismo pedagógico con amor. Si usted no siente ser maestro, no se meta a la educación. No se meta a la educación. Esto lo deben hacer personas con sentido de pertenencia y con un llamado de la vocación, para que podamos hacer esa labor tan hermosa con lo más importante de la sociedad, la potencialidad que radica en la juventud y en la niñez. Entonces vamos a hacerlo con amor y para la familia, comprométanse que la escuela no puede hacer todo. Esto es un trabajo en equipos, y para el Estado que se revise y que realmente cumpla con su función constitucional, y es garantizar la educación en su sentido estricto. Entonces, ese es mi mensaje. Buenísimo. Queremos invitarte a seguir transformando vidas de la educación. No, estamos transformando. Esa tarea que llevamos años haciendo. Ya somos 3. Yo pienso que con esto se van a animar mucho más a seguir transformando vidas. Yo sé que quien vea este video, quien vea este gran tertuliadero con dos personas maravillosas, Carolina, porque sé quién es ella, vamos ahorita a dar fin a este foro, a este encuentro, y creo yo que quien está detrás de Bambalina, don Edwin, nos va ahorita a manifestar de que ha terminado el tiempo, pero vamos a despedirnos porque valió la pena de tener personas tan agradables, tan gratas, y sí los quiero comprometer a que sigamos haciendo este tipo de videos para que le llegue al niño, al joven, pero al maestro sobre todo. Y yo les voy a decir algo, yo de ministro de Educación
haría una estructura, totalmente una reestructura en las normales, porque allá es donde nace el verdadero ser que va a manejar. Yo soy, en verdad, créanme, yo prefiero un maestro que un licenciado. Me encantan los maestros porque estuvieron realmente formándose en la esencia, en el espíritu de lo que es el sistema educativo de este país. Los quiero mucho. Muchas gracias, de verdad, lo mejor de lo mejor.